El castellano viejo, Mariano José de Larra. Ya en mi edad, pocas veces gusto de alterar el orden que en mi manera de vivir tengo hace tiempo establecido, y fundo esta repugnancia en que no he abandonado mis lares ni un solo día para quebrantar mi sistema, sin que haya sucedido el arrepentimiento más sincero al desvanecimiento de mis engañadas esperanzas. Un resto, con todo eso, del antiguo ceremonial que en su trato tenían adoptado nuestros padres, me obliga a aceptar a veces ciertos convites a que parecería el negarse grosería o por lo menos ridícula afectación de delicadeza. Andábame días pasados por esas calles a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis pensamientos, me sorprendí varias veces a mí mismo riendo como un pobre hombre de mis propias ideas y moviendo maquinalmente los labios. Algún tropezón me recordaba de cuando en cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta ni filósofo. Más de una sonrisa maligna, más de un gesto de admiración de los que a mi lado pasaban, me hacía reflexionar que los soliloquios no se deben hacer en público, y no pocos encontrones que al volver las esquinas di con quien tan distraída y rápidamente como yo las doblaba, me hicieron conocer que los distraídos no entran en el número de los cuerpos elásticos, y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles. En semejante situación de mi espíritu, ¿qué sensación no debería producirme una horrible palmada que una gran mano, pegada a lo que por entonces entendí a un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros que por desgracia no tienen punto alguno de semejanza con los de Atlante? No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de anunciarse, ni desairar el agasajo de quien sin duda había creído hacérmele más que mediano, dejándome torcido para todo el día, traté solo de volverme por conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal. Pero mi castellano viejo es hombre que cuando está de gracias no se ha de dejar ninguna en el tintero. ¿Cómo dirá el lector que siguió dándome pruebas de confianza y cariño? Echóme las manos a los ojos y sujetándome por detrás, ¿quién soy?, gritaba alborozado con el buen éxito de su delicada travesura. ¿Quién soy? Un animal, iba a responderle. Pero me acordé de repente de quién podría ser y sustituyendo cantidades iguales, Braulio eres, le dije. Al oírme, suelta sus manos, ríe, se aprieta los ijares, alborota la calle y pónenos a entrambos en escena. Bien, mi amigo, pues ¿en qué me has conocido? ¿Quién pudiera sino tú? ¿Has venido ya de tu Vizcaya? No, Braulio, no he venido. Siempre el mismo genio. ¿Qué quieres? Es la pregunta del español. ¿Cuánto me alegro de que estés aquí? ¿Sabes que mañana son mis días? Te los deseo muy felices. Déjate de cumplimientos entre nosotros. Ya sabes que yo soy franco y castellano viejo. El pan, pan y el vino, vino. Por consiguiente, exijo de ti que no vayas a dármelos, pero estás convidado. ¿A qué? A comer conmigo. No es posible. No hay remedio. No puedo, insisto yo temblando. ¿No puedes? Gracias, gracias, vete a paseo. Amigo, como no soy el duque de F, ni el conde de P, ¿quién se resiste a una sorpresa de esta especie? ¿Quién quiere parecer vano? Pues si no es eso, me interrumpe, te espero a las 2. En casa se come a la española, temprano. Tengo mucha gente. Tendremos al famoso X, que nos improvisará de lo lindo. T nos cantará de sobremesa una rondeña con su gracia natural. Hoy por la noche J cantará y tocará alguna cosilla. Esto me consoló algún tanto y fue preciso ceder.
Un día malo, dije para mí, cualquiera lo pasa. En este mundo, para conservar amigos, es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios. No faltarás si no quieres que riñamos. No faltaré, dije con voz exánime y ánimo decaído, como el zorro que se revuelve inútilmente dentro de la trampa donde se ha dejado coger. Pues hasta mañana. Y me dio un torniscón por despedida. Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado, y quedéme discurriendo cómo podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas. Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo le imagino, que mi amigo Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad de buen tono, pero no es tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden que reúne entre su sueldo y su hacienda 40.000 reales de renta, que tiene una cintita atada al ojal y una crucecita a la sombra de la solapa, que es persona, en fin, cuya clase, familia y comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación más escogida y modales más suaves e insinuantes. Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media y a toda nuestra clase baja. Es tal su patriotismo que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño, de paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón, defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla. A trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras Manolas son las más encantadoras de todas las mujeres. Es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, que se muere por las jorobas solo porque tuvo un querido que llevaba una excrescencia bastante visible sobre entrambos omóplatos. No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos respetos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esa delicadeza de trato que establece entre los hombres una preciosa armonía, diciendo solo lo que debe agradar y callando siempre lo que puede ofender. Él se muere por plantarle una fresca lucero del alba, como suele decir, y cuando tiene un resentimiento, se le espeta a uno cara a cara. Como tiene trocados todos los frenos, dice de los cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir cumplo y miento. Llama a la urbanidad hipocresía y a la decencia monadas. A toda cosa buena le aplica un mal apodo. El lenguaje de la finura es para él poco más que griego. Cree que toda la crianza está reducida a decir Dios guarde a ustedes al entrar en una sala y añadir con permiso de usted cada vez que se mueve, a preguntar a cada uno por toda su familia y a despedirse de todo el mundo. Cosas todas que así se guardará él de olvidarlas como de tener pacto con franceses. En conclusión, hombres de estos que no saben levantarse para despedirse, sino en corporación con alguno o algunos otros, que han de dejar humildemente debajo de una mesa su sombrero, que llaman su cabeza, y que cuando se hallan en sociedad, por desgracia, sin un socorrido bastón, darían cualquier cosa por no tener manos ni brazos, porque en realidad no saben dónde ponerlos, ni qué cosa se puede hacer con los brazos en una sociedad. Llegaron las 2. Y como yo conocía ya a mi Braulio, no me pareció conveniente acicalarme demasiado para ir a comer. Estoy seguro de que se hubiera picado. No quise, sin embargo, excusar un frac de color y un pañuelo blanco, cosa indispensable en un día de días en semejantes casas. Vestirme, sobre todo, lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del suplicio el infeliz reo,
que quisiera tener 100 pecados más que contar para ganar tiempo. Era citado a las 2 y entré en la sala a las 2:30. No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa, entre las cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina, con sus señoras y sus niños, y sus capas, y sus paraguas, y sus chancos. Una tormenta espantosa estaba a punto de estallar. Empero todos los convidados a porfía probamos a aplacar aquellas disputas, hijas del deseo de dar a entender la mayor delicadeza, para lo cual no fue poca parte la manía de Braulio y la expresión concluyente que dirigió de nuevo a la concurrencia acerca de la inutilidad de los cumplimientos, que así llamaba él a estar bien servido y al saber comer. Hay nada más ridículo que estas gentes que quieren pasar por finas en medio de la más crasa ignorancia de los usos sociales, que para obsequiarle le obligan a usted a comer y beber por fuerza y no le dejan medio de hacer su gusto. ¿Por qué habrá gentes que solo quieren comer con alguna más limpieza los días de días? A todo esto, el niño que mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel al lado de mi pan los huesos de las suyas y los de las aves que había roído. El convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo. Fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas. «Este capón no tiene coyunturas», exclamaba el infeliz sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. Cosa más rara. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar su vuelo como en sus tiempos más felices y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. Levántase rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga, y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeña sobre el capón y el mantel. Corre el vino, auméntase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel. Para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda azorosa retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación y una lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla. La angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término. Retírase atolondrada, sin acertar con las excusas. Al volverse tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. «¡Por San Pedro!», exclama dando una voz Braulio, difundida ya sobre sus facciones una palidez mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa. «Pero sigamos, señores, no ha sido nada», añade, volviendo en sí. «Oh, honradas casas, donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria de una familia. Huid del tumulto de un convite de días. Solo la costumbre de comer y servirse bien diariamente puede evitar semejantes destrozos. ¿Hay más desgracias? Santo cielo, sí las hay para mí, infeliz. Doña Juana, la de los dientes negros y amarillos, me alarga de su plato y con su propio tenedor una fineza que es indispensable aceptar y tragar.
El niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los huesos disparados de las cerezas. Don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito que he rehusado en su misma copa, que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos. Mi gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su chimenea. Por fin, oh última de las desgracias, crece el alboroto y la conversación. Roncas ya las voces, piden versos y décimas, y no hay más poeta que Fígaro. Es preciso. Tiene usted que decir algo, claman todos. Désele pie forzado, que diga una copla a cada uno. Yo le daré el pie a don Braulio en este día. Señores, por Dios, no hay remedio. En mi vida he improvisado. No se haga usted el chiquito, me marcharé. Cerrar la puerta. No se sale de aquí sin decir algo. Y digo versos por fin. Y vomito disparates. Y los celebran. Y crece la bulla y el humo y el infierno. A Dios gracias, logro escaparme de aquel nuevo pandemonio. Por fin, ya respiro el aire fresco y desembarazado de la calle. Ya no hay necios, ya no hay castellanos viejos a mi alrededor. Santo Dios, yo te doy gracias, exclamo respirando, como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos. Para de aquí en adelante no te pido riquezas, no te pido empleos, no honores. Líbrame de los convites caseros y de días. Líbrame de estas casas en que es un convite, un acontecimiento, en que solo se pone la mesa decente para los convidados, en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones, en que se hacen finezas, en que se dicen versos, en que hay niños, en que hay gordos, en que reina en fin la brutal franqueza de los castellanos viejos. Quiero que, si caigo de nuevo en tentaciones semejantes, me falte un roast beef, desaparezca del mundo el bistec, se anonaden los timbales de macarrones, no haya pavos en Perigué, ni pasteles en Perigó, se sequen los viñedos de Burdeos y beban, en fin, todos menos yo, la deliciosa espuma del champaña. Concluida mi deprecación mental, corro a mi habitación a despojarme de mi camisa y de mi pantalón, reflexionando en mi interior que no son unos todos los hombres, puesto que los de un mismo país, acaso de un mismo entendimiento, no tienen las mismas costumbres ni la misma delicadeza cuando ven las cosas de tan distinta manera. Vístome y vuelo a olvidar tan funesto día entre el corto número de gentes que piensan, que viven sujetas al provechoso yugo de una buena educación libre y desembarazada, y que fingen acaso estimarse y respetarse mutuamente para no incomodarse, al paso que las otras hacen ostentación de incomodarse, y se ofenden y se maltratan, queriéndose y estimándose tal vez verdaderamente.